Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en SPYME. Quizás en más de una ocasión te habrás planteado emprender tu propio negocio, iniciar la actividad empresarial o profesional que te motiva. Y una de las mayores dudas que tienes, que te impide seguir adelante, es que no conoces tus obligaciones fiscales como autónomo ante Hacienda. Pues de eso es de lo que voy a hablarte hoy. Te explicaré algunas de las declaraciones que tienes obligación de presentar. Las relacionadas con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el impuesto sobre el valor añadido, así como las distintas declaraciones informativas por las que no tendrás obligación de ingresar nada en las arcas del Estado. Y por adelantado te recuerdo que desde ASEPYME podemos ayudarte con todas tus obligaciones fiscales como autónomo para que tengas todo en regla y no tengas problemas con Hacienda. Vamos a ello. La primera obligación que debes de cumplir antes de hacerte autónomo es darte de alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Esto se hace presentando la declaración censal modelo 037, si vas a ejercer como persona física, y si vas a ejercer como persona jurídica con el modelo 036. La declaración censal es un modelo donde se reflejan tus datos personales, la actividad que vas a desarrollar, la ubicación donde se va a realizar y los impuestos a presentar principalmente. Cuando tramites tu alta en la actividad tendrás que elegir alguno o algunos de los epígrafes del impuesto sobre actividades económicas. Pero debes de estar tranquilo porque en principio estar dado de alta en algún epígrafe no te va a suponer ningún gasto adicional. Una vez cumplida esta primera obligación fiscal como autónomo, el siguiente paso será tramitar el alta en la Seguridad Social. Para esta alta necesitarás presentar el impreso TEA 521 en alguna de las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, junto con una fotocopia de tu DNI o NIE y la hoja de alta en Hacienda en el impuesto sobre actividades económicas. Después de haberte dado de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, deberás de cumplir una serie de obligaciones fiscales como autónomo. Estas son a lo largo de todo el año. Y por adelantado, quiero recordarte que desde ASEPYME podemos ayudarte con todas tus obligaciones fiscales para que lo tengas todo en regla y no tengas problema con Hacienda. Veamos por encima las principales obligaciones. Te recuerdo, como en otras ocasiones, que como no quiero extenderme demasiado, te estoy haciendo un resumen y si deseas más información sobre este tema, tienes un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog en asepyme.com donde te amplío toda esta información. Y tras el apunte continúo. Los impuestos que vas a tener que pagar por estar ejerciendo una actividad van a depender, entre otros factores, de el régimen de determinación de tus rendimientos, pues no es lo mismo estar en estimación directa que en estimación objetiva por signos, índices o módulos, y la actividad económica que realices, pues algunas actividades pagan en función de su rendimiento y otras en función de sus ingresos. Y además te recuerdo que en la mayoría de actividades, para determinar los impuestos a pagar, es necesario que lleves unos libros de contabilidad obligatorios. Veamos cómo se calcula, en primer lugar, los impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto es de aplicación a todos los autónomos que realicen una actividad económica y este impuesto grava las rentas obtenidas. Existen dos formas de determinar el rendimiento y realizar el pago trimestral del IRPF. Y existe un modelo para cada tipo. Estas dos modalidades son la estimación objetiva y la estimación directa. Veamos las obligaciones en cada una de ellas. La estimación objetiva. La estimación objetiva es también conocida como módulos. Si estás en este régimen, tendrás que presentar el modelo 131 de pago fraccionado de IRPF. Realizarás 4 pagos fraccionados trimestralmente, repartidos entre el 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el último pago entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente. Para calcular el rendimiento neto de tu actividad económica, que esto posteriormente se incorporará a la base imponible general del impuesto de la renta, se sigue el siguiente esquema. Hay un rendimiento neto previo, este se le minora por unos incentivos al empleo y a la inversión, con ello se obtiene el rendimiento neto minorado, se aplican unos índices correctores, obtenemos el rendimiento neto por módulos, se aplica la reducción del 5% y con ello obtenemos el rendimiento neto reducido. Una vez deducidos los gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales y sin incrementadas otras percepciones empresariales y reducido por un rendimiento irregular, obtenemos el rendimiento neto de la actividad. No olvides que también debes de presentar declaraciones negativas en los trimestres que no te resulte ninguna cantidad a pagar.
La finalidad del pago fraccionado es ir ingresando un anticipo a cuenta de la declaración de la renta. Este método, como te decía, consiste en determinar el rendimiento en base a unos parámetros objetivos fijados por el Ministerio de Hacienda. Estos parámetros son diferentes para cada actividad y es lo que se conoce como signos, índices o módulos, entre los que podemos encontrar, dependiendo de la actividad, por ejemplo, pues el volumen de ingresos, el personal empleado, el número de vehículos, la superficie local, el consumo o la potencia de luz, el número de mesas, los metros de la barra, en fin, distintos índices dependiendo de la actividad. Pero debes de tener en cuenta que si tu actividad no se encuentra en las comprendidas en la orden de módulos, no podrás acogerte a este régimen y tendrás que hacerlo en estimación directa. Pero además de estar incluida tu actividad entre las actividades comprendidas en la orden de módulos, deberás de cumplir otros requisitos, que por no extenderme te remito a la citada orden. Algunos de estos requisitos son, por ejemplo, pues no haber superado los límites establecidos para tu actividad, en cuanto, por ejemplo, a ingresos, empleados o vehículos, que no tengas otra actividad en estimación directa, que el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior no supere una cantidad, o que el volumen de compras en bienes y servicios en el ejercicio anterior no supere otra cantidad, o que no hayas renunciado a la aplicación de este régimen. En fin, una serie de requisitos que si no los cumples te limitan a estar en el régimen de módulos. Y ahora veamos si estás en estimación directa. Si estás en este régimen, deberás de presentar el modelo 130, y en este caso se hace un cálculo directo del resultado de la actividad. Se trata de una declaración trimestral y esta se calcula por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y a cuenta de IRPF vas a tener que ir ingresando anticipos del 20% sobre el rendimiento, o sea, sobre la diferencia entre ingresos y gastos. Realizarás 4 pagos fraccionados trimestralmente, repartidos los 3 primeros entre los días 1 y 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el último entre los días 1 y 30 del mes de enero del año siguiente. En este régimen tampoco debes olvidar que debes de presentar declaración negativa en los trimestres en lo que no te resulte cantidad a ingresar. Te recuerdo que existen 2 tipos de estimación directa. Está la estimación directa normal. En esta tributarán los autónomos que facturen más de 600.000 euros anuales en el año inmediatamente anterior para el conjunto de sus actividades, o también quienes hayan renunciado a la modalidad simplificada. Y luego está la estimación directa simplificada, que tributarán los autónomos que facturen menos de 600.000 y no se exige llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo se hace todo esto? Bueno, pues la forma de presentación de estos modelos, tanto el modelo 130 como el 131, se presentan electrónicamente, por Internet. También puedes tener otras obligaciones de presentar otro tipo de declaraciones que no tienen nada que ver con el rendimiento ni facturación de tu actividad. Veamos, por ejemplo, las relacionadas con retenciones y pagos a cuenta. Aquí hemos de diferenciar entre el modelo 111, que es una autoliquidación trimestral con el que las empresas o autónomos declaran e ingresan las retenciones practicadas durante el trimestre a sus trabajadores, a profesionales o en determinados casos a empresarios. Y el modelo 115, que es una autoliquidación trimestral con el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones e ingresos a cuenta procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Como te decía, tendrás que presentar 4 pagos fraccionados trimestralmente con los modelos correspondientes a las retenciones, modelo 111, y a los pagos a cuenta, modelo 115. Ellos sí se dan todos los requisitos descritos anteriormente. En caso de tener que presentar el modelo 111, deberás de hacerlo también los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre, y el cuarto trimestre entre el día 1 y el 30 de enero del año siguiente. Y en caso de tener que presentar el modelo 115, deberás de hacerlo en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero. Por supuesto, también deberás de presentar las declaraciones resúmenes anuales antes del día 31 de enero. Se presenta con un resumen de retenciones e ingresos a cuenta mediante el modelo 190 y con un resumen de retenciones aplicadas por los alquileres mediante el modelo 180. Y como no, también tendrás que presentar el modelo 100, la famosa declaración de renta anual, que incluirá un resumen anual de todo lo declarado en los modelos 130 y o 131. Y no debemos obviar que junto al IRPF está el IVA. Es uno de los impuestos más importantes para todos los autónomos.
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo final, por lo que habitualmente lo paga el consumidor final, no el autónomo empresario. La función del autónomo en estos casos es la de recaudador para posteriormente liquidarlo frente a la hacienda pública. Por este motivo, cuando se compra o se vende algo, se paga o cobra el IVA, pero posteriormente debes de liquidarlo trimestralmente. Hay determinadas actividades que no están sujetas o están exentas de IVA, por lo que si ejerces alguna de estas actividades no tendrás obligación de liquidar IVA. En nuestro artículo sobre el tema de hoy en nuestro blog verás la relación de las actividades no sujetas y las exentas, para ver si tu actividad se encuentra dentro de estas. Pero si tu actividad no está entre las no sujetas ni las exentas, sí que tendrás que liquidar el IVA trimestralmente. Lo normal es que repercutas el IVA y periódicamente ingreses en Hacienda la liquidación. Como ya sabrás, existen tres tipos impositivos de IVA. Actualmente en España, según regula el artículo 90 de la ley, está el general, que es del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%. Y como te decía, el IVA grava el consumo de todos los ciudadanos, independientemente de su renta, ya que se aplica sobre los bienes y servicios consumidos. A la hora de determinar el IVA que tienes que ingresar, es determinante ver el régimen en que estés acogido. Podríamos diferenciar dos grupos: el régimen general y los regímenes especiales, siendo los habituales el simplificado y el recargo de equivalencia. Si estás en el régimen general, deberás de emitir siempre factura a tus clientes aplicando el tipo de IVA que corresponda a los descritos anteriormente. El conjunto del IVA repercutido en la factura se llama IVA devengado. Al mismo tiempo, deberás de exigir siempre factura a tus proveedores y acreedores con el IVA desglosado. El conjunto del IVA soportado en estas facturas se conoce como IVA soportado. Y trimestralmente deberás de presentar una declaración a través del modelo 303. En este modelo deberás de calcular la diferencia entre el IVA devengado y el IVA soportado. Esta declaración podrá darte tres resultados distintos. Positiva: si el resultado de la liquidación es positivo, deberás de ingresar la cantidad resultante. O sea, el IVA devengado será mayor al IVA soportado. Negativa: si el resultado de la liquidación es negativo, podrás compensarlo en futuras declaraciones, o si es el último trimestre, solicitar la devolución. Entonces el IVA devengado será menor que el IVA soportado. O nula, cuando el resultado de la liquidación sea cero, es decir, tu IVA devengado y soportado coincidan o no hayas tenido actividad. En estos casos, IVA devengado igual a IVA soportado. En cuanto a los regímenes especiales, tenemos 9, simplemente te los voy a enumerar y si quieres más información te aconsejo que accedas desde los enlaces que tenemos en el artículo de nuestro blog. Estos regímenes especiales son el régimen simplificado, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, el régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión, el régimen especial de las agencias de viajes, el régimen especial del recargo de equivalencia, regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica, el régimen especial del grupo de entidades y el régimen especial del criterio de caja. Así pues, como te decía, si como autónomo tu actividad no está no sujeta ni exenta, estarás obligado a presentar IVA con el modelo 303 en los 20 primeros días de los meses de abril, julio y octubre, y en el cuarto trimestre tendrás hasta el día 30 de enero. Y esto es indiferente que estés en estimación directa, normal o simplificada, o en el régimen especial simplificado. Luego tenemos el modelo 390. Este modelo es una de las declaraciones informativas de resumen anual de las operaciones relativas a las liquidaciones de IVA. Es pues el resumen de lo declarado en los 4 trimestres de IVA presentados a lo largo del año. Y el plazo de presentación del modelo 390 es del 1 al 30 de enero del año siguiente al ejercicio a que hace referencia. Al ser una declaración informativa, la presentación de este modelo no supondrá ningún coste tributario para ti. Después tenemos el modelo 349. Si realizas operaciones intracomunitarias, también deberás de presentar este modelo, el 349. Este no es otro nada más que una declaración informativa de las operaciones intracomunitarias que realices. En el modelo 349 se declaran las adquisiciones y ventas de productos y servicios a otros Estados miembros de la Unión Europea. Y por último, no menos importante, otra de las obligaciones que debes de tener en cuenta es la declaración anual de operaciones con terceros.
En caso de que tengas un cliente o proveedor cuyas operaciones sobrepasen los 3.005 euros al año, tendrás que presentar una declaración informativa anual. Para ello tendrás que presentar el modelo 347, que es la declaración anual de operaciones con terceros, y se presenta en el mes de febrero. En este modelo se declaran todas las adquisiciones y entregas de bienes y servicios, estén o no sujetas a IVA. Para el cálculo hay que realizar el sumatorio de todas las facturas enviadas a un cliente o recibidas por un proveedor. Si el sumatorio de estas facturas alcanza los 3.005 euros al año, serán consideradas como operaciones que deberán de declararse en el modelo 347. Muchos emprendedores desconocen, tienen dudas y terminan no presentando algunas de las declaraciones que he mencionado. Y todo ello les conlleva a sanciones, recargos e intereses. Por ello, desde SEPYME queremos ayudarte con todas tus obligaciones fiscales como autónomo para que lo tengas todo en regla y no tengas problemas con Hacienda. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepyme.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.